todo se va a la escuela y también donde hay iglesia, pero ellos estaban haciendo de esos niños de alguien. Yo no sé lo que yo ha sido, pero Dios está arriba y que ve todo. Y que ve todo. Yo no sabía que España podía fue conmigo así. Sino yo he venido con la gente aquí. Con un montón de gente. Todo se ha marchado. Podía hacer con eso. Todo se ha marchado. Todo se ha ido a otro país. Francia, otro lado. Pero yo digo que yo me siento aquí porque yo no conozco nada. Es que yo no conozco nada. Europa, que yo no tengo nada aquí. A donde ahí yo puedo me sentar aquí para buscar mi vida si se puede. Pero mira lo que fue conmigo. Mira, yo duermo en el campo, Mira, yo duermo en el campo arriba ahí. Yo duermo en el campo aquí. Ellos quieren que sodo. Es que para mentir lo que yo no he sido. Que estaba diciendo que no, yo juego pelota, yo vendo droga, yo hablo política, que yo soy todo. Que yo no he sido nadie con la gente. Pero ellos y la Oriva también estaba despidiendo de mi documentación a todo lado, que cosa mala, todo lado. Y hoy no sé lo que yo voy a hacer, porque ministerio, eso cosa que el ministerio no lo sepa, porque ellos estaban haciendo entre de ellos ahí. Que yo no da mi documento, la Oriva, nadie no se puede decir aquí que nosotros hablamos, que yo he dado mi MI a alguien ahí. Nadie no puede decir eso. Nadie no puede decir que yo he hablado, que yo he dado mi documentación a ellos. Nadie no puede decir eso. Yo he mandado la letra ahí. Con mi número simple. Y ya está. Número de mi WhatsApp, llamada. Y ellos tienen que llamar. Y ya está. Ellos tienen que llamar. Solo eso. Pero si ellos han ido a hacer para llevar todo. Es que estaba jugando dentro de un país que donde hay democracia. Y que la gente estaba jugando de documentación de la gente así. Documentación, todos saben que eso es importante en el mundo. Pero mi documentación, yo creo que España estaba llenado de mi documentación ahora. Es que estaba haciendo todo cosa mala con eso. ¿Qué hora es? Somos a las 6. Que yo jugar mi vida. Que mi documentación, la gente estaba llevando mi documentación. Que yo he dado mi documentación. Yo no he dado mi documentación a nadie. Si ellos dicen que yo he dado mi documentación a nadie, yo no he dado que yo he dado mi documentación a alguien. Gracias a Dios. Somos dentro de un país que donde hay mucha iglesia, que donde hay muchos cristianos. La Biblia está ahí. Poder llevar la Biblia también, que hacer nosotros recurso con eso, porque Dios, eso depende de Dios. La palabra que está dentro de eso viene de Dios. Yo soy musulmano. Yo soy musulmano. Sí. Y también yo lo respeto también. Y también cristiano, un buen cristiano. Y también es musulmano, somos ¿cómo se dice? Somos amigos. Y también venimos porque nosotros sabemos servir de Dios, solamente Dios. Ya, no está igual, pero nosotros estamos hablando un solo Dios que está arriba. Biblia está ahí. Que llevar eso, que hacer con recurso con eso, porque aquí yo no tengo nadie aquí. ¿Quién puede me ayudar aquí? Solamente Dios y buena gente que puede me ayudar aquí. Dios y buena gente que puede me ayudar aquí. Si yo tenía posibilidad hoy, porque si yo tenía posibilidad hoy, que habla la gente que está arriba, que está
delante de oficinas de refugiados, puede hacer, o la gente que tiene un poco de capacidad con España. Es que porque lo que pasa, yo creo que ministerio, todo eso ministerio no lo sepa, porque ellos van a decir lo que culpa, lo que ellos ven, hasta no es la verdad. La verdad, vosotros, ellos tienen que buscar la verdad. Yo no doy mi documentación a nadie. Nadie ahí que puede decir que, nosotros hemos hablado cosas de documentación, y nosotros hemos hablado hace mucho tiempo. Ahí, en la oriva que yo he hablado, yo creo que 13 personas ahí. ¿Quién? Una madre de ahí, porque ella ha venido que yo estaba leyendo. Ella ha venido. ¿Qué tú estabas haciendo? No, yo digo no, yo estaba leyendo. ¿Por qué tú lees mucho? Yo digo no, yo quiero aprender español, porque el ministerio me dice que si yo hablo español muy bien, es que puede solicitar mi trabajo. Es lo que el ministerio me ha dicho en Madrid. Es lo que el ministerio me ha dicho. Es lo que yo he dicho a ella también. Ella ha salido de eso. Ella ha dicho que no. Yo no me gusta la gente. Yo no quiero hablar con nadie. ¿Qué yo he dicho? Yo he dicho que lo que quiere hablar conmigo, yo soy aquí. Yo no soy diablo. Yo soy alguien como vuestro. Lo que quiere hablar conmigo, mi nombre es Ismael Traoré. Llámame, no te muevas. Llámame ahí, yo voy a ir ahí, que nosotros vamos a hablar. Lo que tú quieras hablar conmigo, si yo puedo hacerlo. Si yo no puedo, significa que yo no puedo. Es lo que yo hablo ahí. Y también con voz más arriba. Es lo que yo hablo ahí. Pero mira, mi documentación sabe, la gente sabe jugando con eso. Ministerio, vosotros tienen que hacer algo con eso. Policía, ministerio, yo digo ministerio, porque documentación de la gente es muy importante. Yo no he dado mi documentación, pero sea, es que esa oficina estaba llenado de la gente. Que estaba diciendo que ellos han sido estudios integrados, porque si tú no has sido estudio, tú no puedes trabajar en la oficina. Pero mira lo que estaba haciendo ahí, que da documentación a la gente, sin su permisión. Alguien viene porque él es tu país. Él ha salido, él es venido aquí. Y otra persona viene porque tu amiga ha venido, que documentación de esta persona, es que tú das su documentación sin su permisión, es que tú das su documentación a la gente. ¿Eso se puede? Mira lo que ocurre hoy. Mira lo que ocurre hoy. Yo duermo en el campo hoy. Yo duermo en el campo hoy. Hoy yo duermo en el campo. Yo he entrado aquí, en España aquí, porque ellos estaban diciendo que no. Yo he entrado aquí en España aquí. 2018 aquí, en España aquí. ¿Y qué meses? Primera meses. ¿Qué día? A la 13. Ya. ¿A dónde? A Málaga. Y también, había una señora ahí que él ha dicho que quiere llevar mi imprenta. Que yo he dicho, yo voy a llevar mi imprenta porque él me ha dicho, no, si yo llevo tu imprenta, a todo lado tú quieres, porque es lo que yo he dicho, yo pregunto mucho, porque yo no puedo rentrar una cosa que yo no sepa. Si no me gusta, yo digo no me gusta. Si me gusta, sí puede rentrarlo. Sí. Sí puede rentrarlo. Ella ha dicho que no, cuando nosotros vamos a llevar tu imprenta, a todo lado que tú vas a ir, tu imprenta está aquí. Tu imprenta. Y también cuando tú pones tu mano, es que te va a enseñar todo el lado. Todo el lado. Es lo que ha dicho. Y también mi imprenta está ahí. Pero hoy ellos estaban diciendo, porque yo no soy ahí. Mira, yo duermo en el campo. Ellos estaban diciendo que no, yo haga todo Europa. Yo no haga todo Europa. Mi imprenta está ahí. Ellos estaban diciendo que yo vivía antes. ¿Qué significa yo vivía antes? ¿Qué significa eso?
Dios vivía en ti. Si la gente ve la gente que sabe lo que vivía en ti y que sabe, Dios vivía en ti, ¿qué significa eso? ¿Ah? ¿Qué significa? Pero Dios está arriba, Dios ve todo.